A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 13 de julio del 2022. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Contigo, la causa R. Un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Nos encontramos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio, y a pesar de todas las trabas de esta tiranía que impone criterios, impone censuras, estamos al aire junto a los compañeros Arnoldo Benítez, diputado por el Estado Aragua en la Asamblea Nacional electa en el 2015, y nuestra compañera Andrea Tavares, secretaria general nacional de la causa R. Hoy tenemos un programa con un invitado especialísimo que nos puede dar luces sobre una situación que ya veníamos adelantando. Yo recuerdo cuando hace más de 3 semanas Andrea Tavares, como secretaria general, alertó al país que estábamos en presencia de lo que podía ser o podía caer en una escalada de la represión nuevamente, y vamos a tener como entrevistado al amigo René Zedillo, compañero miembro del Comité Central del Partido Bandera Roja. René Zedillo es licenciado en Trabajo Social, es delegado de los trabajadores en la Universidad Metropolitana, fue diputado en el Consejo Legislativo del Estado Lara. Muy buenas tardes, René, te tenemos al aire. Buenas tardes, Luis, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Importante para nosotros, René, tener una noción clara de qué es lo que está surgiendo con esos compañeros luchadores sociales y defensores de derechos humanos, a una cifra hasta de 6, aunque hubo una andanada de persecución, de allanamientos en muchos lugares de Caracas, de Miranda, de Aragua e inclusive del estado Guárico, y quisiéramos que nos hicieras un paneo de los últimos días, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, y esos compañeros luchadores sociales, en qué situación se encuentran en estos momentos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En este momento, 6 de los compañeros detenidos, de los luchadores detenidos, están en la PNB de La Yaguara. Fueron trasladados hace unos días a ese sitio, lo hemos podido ver, están bien de salud, están firmes en su lucha, y bueno, estamos haciendo todas las gestiones jurídicas con los abogados correspondientes para lograr su libertad, en el sentido de que no hay elementos de convicción, no hay ninguna prueba real, concreta, que los involucre en unas acciones de terrorismo, con lo que lo están acusado, ni asociación para delinquir. No hay nada que les pueda decir a nadie que esos compañeros están incursos en algún delito de estos de terrorismo. Esta política ya venía anunciando, ya la venía asomando el gobierno. La asomó a través del sindicalismo amarillo del chavismo, que es lo que llaman Fuerza Bolivariana de Trabajadores o algo así, ¿verdad? En una reunión de su organismo, donde dicen que van a enfrentar, entre comillas, a las movilizaciones que justamente están desarrollando los trabajadores de la administración pública y de distintos sectores de la empresa privada. Pero también tiene que ver con una declaración también que dio el ministro del Trabajo en tono amenazante, justamente por el incremento de las movilizaciones populares, especialmente el sector de trabajadores, y el reclamo y el descontento que hay, incluyendo entre las filas del simpatizante del chavismo. Y estas acciones, ¿verdad?, de amenaza, tienen una expresión concreta en el sector magisterial, cuando Orlando Chirinos de SINAFUN se le filtró un audio de WhatsApp en el tono amenazante contra los trabajadores o las federaciones que estaban convocando a una asamblea
hace 2 semanas, para discutir el estatus en que se encuentra el contrato colectivo, la discusión del contrato colectivo del sector magisterio, ¿verdad? Y bueno, el tono amenazante también de Orlando Pérez. Entonces, todas estas cosas nos llevan a que el gobierno definió desde hace rato una política de represión de todo aquel que esté luchando, de todo aquel que esté luchando. Y entonces monta tramoya, monta cosas, monta show contra estos 6 compañeros, Alcide Bracho, Néstor Cortés, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reinaldo Cortés del Estado Guárico. Entonces, todo esto es una tramoya para justificar, diciendo, están en acciones terroristas, están conspirando contra el Estado, y bueno, yo los voy a meter preso. La realidad es que esos dirigentes, desde sus diferentes trincheras, están impulsando luchas, unificando, tratando de articular una fuerza social de los trabajadores y el pueblo por exigencias, para exigir derechos que están siendo negados, tanto desde el punto de vista laboral, sindical, como desde el punto de vista comunitario, porque los servicios públicos es una cosa que afecta, los malos servicios públicos es una cosa que afecta a todos, independientemente de que sea rojo rojito, amarillo amarillito, azul azulito o negro negrito. Entonces, eso es lo que están haciendo esos compañeros, incluso el compañero Gabriel Blanco es trabajador comunitario, una ONG de defensa de derechos humanos, y también lo incluyen en esa tramoya, aduciendo que ellos participaron en unas movilizaciones del 2014 y 2017. Millones de personas participaron en esas movilizaciones, millones de personas. Entonces, toda una serie de cosas que realmente es al lado de los cabellos, y nosotros aspiramos que salgan lo más pronto posible, que limpien sus expedientes, que van a salir en libertad plena, y en eso estamos trabajando con los abogados, y estamos estamos en proceso de constituir junto con sus familiares, amigos, simpatizantes, compañeros de los partidos de algunos de los que están detenidos, de los luchadores detenidos, un comité de solidaridad de la libertad de los luchadores sociales que están ahorita detenidos, secuestrados, porque es la palabra correcta, fueron secuestrados y sacados de su casa sin ningún tipo de orden en algunos casos y sin ningún tipo de justificación. René, tú sabes que nosotros comentábamos que una de las razones por las que asumimos que estas detenciones fueron realizadas es que realmente el régimen viene avanzando de manera acelerada, por supuesto con ingentes recursos multimillonarios en una campaña de normalización y por supuesto de legitimación pues de su estatus, y que en este momento lo único que irrumpe y de alguna manera estorba esos planes de legitimación y de normalización es precisamente la lucha que vienen dando los pensionados, los jubilados, los trabajadores activos, y más ahora cuando los instructivos de la ONAPRE han terminado de dar al piso con todo lo que es las conquistas de la clase trabajadora. Entonces, evidentemente que son muchos los dirigentes que están en esta lucha y no los van a poner presos a todos, pero de alguna manera es una forma de amedrentar y de enviar un mensaje a todos estos sectores sociales, gremiales, sindicales que están organizados y que están planteando no abandonar la calle en una lucha que es primordial pues en lo que tiene que ver con las conquistas de la clase trabajadora, y que además dejan en clara evidencia la naturaleza de derecha de este régimen que se hace llamar de izquierda, pero que cada vez queda más claro para Venezuela y para el mundo, para los sectores de izquierda del mundo, su condición de gobierno de régimen de derecha y por supuesto de gobierno de élites, de una oligarquía que ha sido alimentada por este régimen. Entonces vemos con preocupación que otros dirigentes, otros líderes importantes también sean objeto de esta persecución. ¿Cómo están sabemos que hay unos compañeros de ustedes en el compañero del Táchira que también
anunció que había estado siendo perseguido. Sabemos que el compañero de Miranda lo estaban buscando y llevaron detenida a su esposa. ¿Cómo está el resto de los cuadros políticos de Bandera Roja y de otros movimientos sindicales y sociales con los que ustedes también tienen relación? Los de Bandera Roja están haciendo el trabajo que tiene que hacer cualquier revolucionario serio. O sea, haciendo el trabajo en el seno de la clase trabajadora, en el seno de las comunidades y en luchando y estimulando luchas por derechos conculcados. Ejemplo, lo hicimos el fin de semana, un encuentro de dirigentes sindicales, sociales y gremiales que se realizó el sábado, ¿verdad? En donde asistieron unas 15 organizaciones, que concluyó, por decirte una de las conclusiones, es que vamos a impulsar un comité promotor, ¿verdad? Se constituyó un comité promotor que va a impulsar una asamblea social nacional por los derechos de los trabajadores y el pueblo. Porque aquí es justamente lo que estamos sufriendo, son las mayorías. Es la mayoría la que se le está negando sus derechos sociales, sus derechos políticos, sus derechos laborales, sus derechos sindicales, sus derechos ambientales. Entonces, en ese sentido, acordamos en esa asamblea que se realizó el sábado, impulsar esa iniciativa y vamos a buscar la articulación de diferentes expresiones en las regiones para hacer un solo bloque, un solo mensaje, un solo pliego, porque es una de las cosas que nos vamos a construir. No es que vamos a imponer un pliego, aquí hay una propuesta de impulsar y construir un pliego de peticiones de carácter social, de carácter reivindicativo, de carácter laboral, ante la ofensiva que ha tenido el gobierno contra los trabajadores y el pueblo en general. Un gobierno que se dice obrerista, pero aplica el paquete neoliberal más profundo que han hecho en los últimos años en América Latina, lo está aplicando el chavismo, el PSUV. O sea, se queda corto el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto a lo que está aplicando el paquete que está aplicando Maduro en estos tiempos. O sea, el paquete de Carlos Andrés Pérez, por la cual muchos de nosotros y los que están en el gobierno luchamos para que no fuera aplicado ese neoliberalismo, bueno, está cortico en comparación con lo que aplican ellos. Se aplican ellos esto, por ejemplo, que se expresan leyes aprobadas por la Asamblea Nacional esta que está ahí usurpando, que es la ley de zonas especiales, zonas económicas especiales. Es una ley que acaba con todos los derechos de los trabajadores, criminaliza cualquier protesta, está por encima de la Constitución y tiene lo más brutalmente insólito, es que todo es secreto de Estado. Y eso lo vemos expresado en el arco minero allá en el sur de Venezuela. Pero también lo vemos en otras regiones que están empezando a buscar aplicar esa ley y esa política, porque Venezuela, nos guste o no, es una cosa independientemente de nuestra voluntad, es un área de disputa por la cantidad de minerales estratégicos que tiene en nuestro país, y el gobierno se ha postrado frente a las fuerzas imperiales, a las fuerzas imperialistas de China y de Rusia, que están ávidos de estos minerales, de estas riquezas que hay en Venezuela, desde el petróleo, ¿verdad?, natural, que siempre lo han querido, pero también ahora aparecen las tierras raras, el rodio, el sodio, o sea, una serie de minerales que son estratégicos para estas potencias económicas que están incidiendo en la política en Venezuela. O sea, prácticamente Venezuela se ha convertido en una especie de neocolonia de los chinos y los rusos. Y las inversiones que han hecho los chinos aquí y en América Latina son supermillonarias en dólares, justamente en esa política de expansión que ha tenido China de su proyecto de una ruta de la ruta de la seda. Entonces Venezuela tiene un aspecto estratégico para los chinos y los rusos, porque primero que está la cabeza para allá de América del Sur, y segundo las riquezas que hay aquí. Entonces, cuando habla que hay sectores de supuestas izquierdas que apoyan este proceso al chavismo,
pierden de vista, se les olvida que están postrados, el gobierno nacional está postrado a dos imperialismos muy fuertes, que es el chino y el ruso. Entonces, eso es lo que está pasando en este país, eso es lo que está pasando realmente en Venezuela, y los trabajadores somos los que estamos perdiendo derechos, los trabajadores somos los que estamos perdiendo contratos colectivos, los trabajadores somos los que estamos siendo víctimas de persecuciones. Ahí está el ejemplo de los compañeros de empresas básicas, porque ellos están en su movilización exigiendo su paro y les mandaron a la policía, le mandaron a los colectivos, le mandaron a un juez, o sea, es la represión frente a aquellos que lo desenmascara, porque el problema de este gobierno es que quienes los están desenmascarando más claramente, sin ninguna duda, son los trabajadores, tanto del sector público, principalmente, porque son los que están siendo atacados por la ONAPRE, pero también del sector privado, están evidenciándose porque el gobierno está permitiendo esa política de la bonificación del salario y la aplica. Entonces, yo cobro más el bono que el propio salario, y eso afecta mis prestaciones, afecta mi futuro y el patrimonio de la familia de los trabajadores. Así es, René, Arnoldo Benítez. Mira, a mí me preocupa que este instinto criminal del régimen lo lleva a actuar de alguna manera contra quien sea, solamente para tapar, como hace el gato, ¿no?, las marramucias que ellos han cometido y los desmanes. Porque qué casualidad, yo traté de investigar por allá por Aragua sobre las razones por las cuales estaban apresando a la gente de Bandera Roja, y no faltó quien me dijera que todo eso formaba parte de las pesquisas que estaban realizando por la muerte de Carlos Lamira, porque fue en estos días, pues, ¿no? Todo eso salió en ese momento, y me dijeron entonces, no, vale, hay que tener cuidado con esa gente, porque esa es la misma izquierda, qué sé yo, en fin, acuérdate que esos son los mismos bandidos de Carlos Lan y demás. Los están tratando de confundir, como hacen ellos, pues ellos tapan una cosa con otra. Obviamente que no les conviene que una manifestación como la de ayer se diera de la base trabajadora, para que la mayoría llevaba camisas rojas, ¿no? Y eso perjudica, inclusive, atentan contra la integridad de la lucha por las reivindicaciones, por los derechos sociales. Y yo sí quisiera que tú mismo pues hicieras énfasis en eso, que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es que el gobierno tiene una política de multipropósito, siempre tiene una política de multipropósito. Primero, con lo de Carlos Lan, ha querido mostrar una cara represiva, vamos a poner entre comillas, buena. Descubrí y monté y los apresé a los que asesinaron a Carlos Lan. O sea, estoy imponiendo el orden a punta de represión a una persona que asesinaron a otra. Y lo hace en el contexto de, también justamente para generar una confusión, de apresar a unos trabajadores, a unos luchadores sociales, ¿verdad? Entonces, quiere que se cree esa matriz de opinión cuando ellos mismos están contradiciéndose. Vimos ayer en las redes sociales cómo la propia presunta asesina o presunta autora intelectual del asesinato de Carlos Lanz felicita al Ministerio Público. O sea, cuando acá un acusado no felicita, le dice, reconoce la eficiencia, fue la palabra que utilizó la señora, la eficiencia del Ministerio Público. ¿Qué es eso? Eso es una burla, o sea, ya eso genera todas las sospechas del mundo. Ya eso genera suspicacia de que eso sea realmente una captura de unos supuestos asesinos de Carlos Lan. Ya genera mucha discusión. Y si ya lo hacen en el contexto de luchas, en el contexto donde está la gente preparándose para luchar por sus derechos, bueno, entonces meten en el mismo saco a todo el mundo para crear la confusión. Eso es una técnica claramente de corte nazi. El gobierno ha aplicado al pie de la letra, ¿verdad?, con pequeñas variantes, lo que es la política comunicacional de propaganda de Goebbels, el jefe de propaganda del partido nazi a mediados del siglo pasado. Entonces, ese es lo que está haciendo el régimen, tratando de confundir, tratando de generar y de crear una matriz de opinión, o decir,
decir una mentira miles y miles y miles de veces para que se convierta en verdad. Pero la realidad es tan cerca, ¿verdad?, que se impone. Y ahí están los trabajadores luchando, ahí están los trabajadores exigiendo, y ahí están los trabajadores organizándose independientemente de centrales sindicales, independientemente de sindicatos, independientemente de partidos, independientes. Se están organizando como clase social, de forma autónoma e independiente, ¿verdad? Se está organizando. Entonces, nosotros estamos ahí, pues, nosotros estamos como bandera roja, estamos en ese mundo, promoviendo la organización, promoviendo la articulación y promoviendo la lucha por derechos conculcados. Eso es lo que estamos haciendo. Todos nuestros dirigentes, tanto políticos como sociales, estamos en ese mundo de rescatar los sindicatos, de defender la libertad sindical, de defender los contratos colectivos, de defender conquistas que fueron logradas con muchas luchas, mucha sangre, pero que este gobierno las está echando para el pipote. Y entonces justamente frente a eso se ha levantado un sector importante de los trabajadores, especialmente el sector público, ¿verdad? Pero que se han estado sumando poco a poco otros sectores se han estado incorporando. Es evidente, René, es evidente que a un régimen como el de Maduro, lo peor que le puede salir es que la clase trabajadora se organice y sea la que motorice las protestas, porque eso sobre todo le afecta en cuanto a su imagen internacional en ese mundo de la izquierda mundial que ha idealizado a la revolución chavista, entre comillas, y empiezan a caerse las caretas y empiezan a vérsele las costuras, y yo creo que es eso lo que fundamentalmente ha traído a esta andanada de persecución, y pareciera, por todos los indicios, que mientras el régimen de Maduro se mantenga en el poder, habrá mayor capacidad de lucha social, porque los problemas son demasiado gruesos, y frente a eso tenemos que prepararnos absolutamente todos, ¿no es así? Así es, Luis, porque hay que entender, y poco a poco la gente lo está entendiendo con su propia dinámica, que en la medida en que se mantenga el régimen de Maduro, el régimen chavista, porque Maduro puede irse, pero si se mantiene el régimen con la misma política, estamos igual. Entonces, si se mantiene el régimen chavista, que es la lucha política que hay que entender desde los trabajadores, nosotros los trabajadores no vamos a tener un buen salario, unos contratos colectivos justos, no se va a reactivar la economía como debe ser. El sector privado va a estar todo el tiempo a la defensiva, a las moscas, pendiente que me vayan a quitar esto, pendiente que me vayan a embromar, pendiente de muchas cosas. O sea, hay que entender que en estas circunstancias la lucha reivindicativa en algún momento, y es parte de lo que se está construyendo, en algún momento va a estudiar la lucha de necesidad de cambio político, porque no está aislado, no está separado. Hay algunos compañeros que dicen, no, es que yo estoy con mis reivindicaciones nada más. Sí, pero esas reivindicaciones, en la medida que se mantenga este régimen, esas reivindicaciones te las dan hoy y mañana te las quitan. Así el gobierno tiene doble discurso, te da un aumento salarial, evidentemente muy grande, pero después te limita, te cercena ese salario, la tabla o la APE, en este caso la administración pública, pero también en el sector privado se permite la bonificación del salario. Entonces los aumentos que ha habido en el sector privado no son sino para mantener la reproducción social de los trabajadores, pero no son sustancialmente altos para decir, bueno, los trabajadores están en esta empresa con un salario, que no bono, un salario importante, porque se lo ganaron, porque se lo merecen, porque están poniendo sudor en esa empresa, pero no es así. La realidad es que estamos frente a una circunstancia, los trabajadores tienen que liberarse de este régimen que realmente los tiene acoquinados, y los tiene acoquinados fundamentalmente porque es un régimen socialista de palabra, pero capitalista en los hechos. O sea, eso nadie lo puede negar. Nosotros dijimos en el año 98, junio del año 98, salió publicado en el Última Noticia, primera página de Última Noticia, la pueden buscar, que Chávez iba a ser un engaño para los trabajadores, mucho antes de que ganara, y por eso nosotros no lo apoyamos. Fuimos el único partido revolucionario
que no apoyó a Chávez en el año 98. Si advertimos que iba a ser un engaño para los trabajadores, bueno, ya lo estamos viendo como el régimen chavista y el régimen madurista, ¿verdad? Está atacando quitando conquistas de los trabajadores como contrato colectivo, y en el sector público esto no se puede llamar salario. Los trabajadores del sector público prácticamente no tienen salario. Entonces, contra eso es que estamos luchando. Esa es la realidad, René, y estamos muy agradecidos por haberte tenido en este programa, porque eso nos ha permitido tener la versión de Bandera Roja sobre esta andanada de persecución particularmente les ha afectado a ustedes, y queremos hacerles llegar desde la causa R nuestra más absoluta solidaridad y coincidencia en cuanto al afán de lucha por el movimiento de los trabajadores. Nosotros que también en el año 1998, frente a la posibilidad de Chávez como alternativa para el país, nosotros le advertimos de lo mismo, del engaño, y presentamos la candidatura presidencial de un trabajador como Alfredo Ramos, en contraposición a esa oferta engañosa que significaba la figura de Hugo Chávez Frías, que finalmente es como tú dices, fueron los que terminaron con todos los avances que habían obtenido los trabajadores producto de sus luchas a través de tantos años. Muchísimas gracias, René, gracias a ustedes, y hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Vamos ahora a un corte y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy, y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación
Precios Sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo la Causa R. Bueno, acabamos de entrevistar a René Cedillo del Comité Central de Bandera Roja. Ya nos expuso los elementos sobre esta ofensiva que ha llevado a nada menos que a 6 militantes de esa organización política a 4 de ellos, sí, es verdad, 4, sí. A 4. Son 6 los detenidos en total, de los cuales 4 son militantes de Bandera Roja, en una ofensiva del régimen para tratar de acallar todo lo que se mueva en el sentido de la protesta y de demostrar que en Venezuela las cosas no se están arreglando, ¿verdad? Así es, Luis. ¿Te acuerdas? Tú lo mencionabas en la parte anterior del programa, que nosotros habíamos alertado al país sobre esta escalada de violencia. En esa oportunidad mencionamos el caso de unos médicos detenidos en Trujillo, los 4 jóvenes que estaban conmemorando el vil asesinato de Neomar, y que bueno fueron detenidos en una circunstancia bastante y entregados a la polémica, sí, entregados a la DGCIN. Y posteriormente, entonces ahora vemos esta racia contra dirigentes sindicales, dirigentes de derechos humanos, que mucha gente además se cuestionó, bueno, pero realmente ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Por qué ellos en particular, no? Entonces tú ves que están, bueno, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reinaldo Cortés, que son dirigentes de Bandera Roja en distintos estados de Venezuela, y luego tenemos el caso del luchador por los derechos humanos, Gabriel Blanco, que hasta el 2017 también fue militante de Bandera Roja, luego se separó de la organización y ha estado vinculado a la lucha de derechos humanos. Su esposa fue presa política, la compañera de Agnet, bueno, una importante luchadora también por los derechos humanos, y está también el abogado y sindicalista de la coalición sindical y del sindicato tribunalicio, que es Emilio Negrín, no? Amigo nuestro también. Recientemente estuvimos intercambiando con él algunas opiniones relacionadas con el tema de los instructivos de la ONAPRE, y bueno, era muy muy sospechosa este tipo de detención que pareciera al azar, pero que no nos queda la duda, como lo dijimos. Esto tiene que ver con romper con los planes del régimen de querer imponer
una normalización de lo que no es normal, de lo que no es correcto. O sea, no es normal que no tengamos agua, Sí. no es normal que no tengamos electricidad, no es normal que no tengamos internet, incluso no es normal que no tengamos pasaporte ni cédula de identidad. Así es, y eso irrumpe, ¿no?, contra esa posible cara, ese adorno que le están haciendo ellos al país cuando es totalmente incierto, ¿no? Y por eso nosotros nos empeñamos en romper esa burbuja, una burbuja que no existe. La regularización del país, ese de todo se está arreglando, eso forma parte de esa burbuja que ellos quieren vender, que no es tal, ¿no? Un país que supuestamente se está arreglando y, como tú dices, Andrea, no tiene pasaporte, no hay cédula, y ya llevamos esa crisis de una supuesta caída de la página del SAIME, sí. Pero sin ningún tipo de explicación, salvo ayer un comunicado que en nada aclara y con ninguna transparencia le explica al país qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer como valoración sobre el caso del SAIME? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que podemos decir hasta ahora, por este momento? Porque no hay, en ese comunicado del SAIME de ayer que hicieron público y que pudimos ver por redes sociales, no se puede apreciar absolutamente nada, porque la culpa que le echan es al bloqueo. Le echan una culpa al bloqueo norteamericano supuestamente. Pero ¿cómo puedes tener durante casi un mes a todo un país, a los venezolanos en el exterior y a los venezolanos que están en Venezuela, sin ningún tipo de posibilidad de lograr su pasaporte, de lograr su cédula de identidad, de hacer los requisitos? Hay gente que ha pagado por trámites que no se han hecho y no se les ha explicado qué ha pasado con su dinero. Hay gente que ha perdido viajes, vuelos, hay gente que ha perdido boletos aéreos, hay gente que ha perdido becas para estudios por no poder llegar a tiempo y por no tener los documentos. ¿Qué es lo que verdaderamente se sabe de que se puede escudriñar? Bueno, es que realmente, como tú dices, ya este tema tenía varios días, pero no se había manejado ningún tipo de información. Ayer sale este comunicado porque, bueno, muchos periodistas en los medios digitales comenzaron a explorar algunas informaciones que estaban saliendo a la luz pública. Algunos hablan de un conflicto de intereses entre una empresa de origen cubano que fue la que instaló el primer software y la nueva empresa que presuntamente va a asumir el manejo del software del SAIME. Y bueno, esa ola de rumores generó que el SAIME sacara este comunicado, como tú dices, que no explica nada, pero que hay algunos elementos que podemos nosotros decir que son llamativos. Por ejemplo, cuando estuvimos en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 2015, presidida por el diputado José Prat de la causa R, en esa oportunidad se desarrolló una investigación acerca de una empresa de origen argentino. La información que se investigó en Argentina no había mucha información, era todo muy oscuro, había rumores de que estaba vinculada a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina Fernández, pero bueno, no se logró precisar información más concreta en Argentina. Y en el caso venezolano, esta empresa aparece vinculada a varios contratos públicos, como por ejemplo el CNE, que fue el primer contrato, e incluso señalaba en ese entonces el diputado Guillermo Palacios, quien hacía la exposición, que la empresa no estaba registrada en el Registro Nacional de Contratistas. Se firma el contrato y al día siguiente es que la registran, o sea, en el Registro Nacional de Contratistas. O sea, la carreta va delante de los caballos. Sí, esta empresa llevaba los procesos internos del CNE, y una vez que Smartmatic se retira y entra en conflicto y denuncia el régimen por fraude electoral, se le entrega también a la empresa Excle Soluciones, se le entrega el control de las máquinas de votación,
pero resulta que esta empresa también tiene el manejo del carnet de la patria y tiene todo el sistema de biopagos de la Banca Pública Nacional. La plataforma Entonces, Patria. ¿qué conclusión sacamos nosotros de todo esto? Bueno, que es parte de un plan de profundizar en el control político y social de los venezolanos a través de la creación de la Big Data, de unificar todos los sistemas de información para poder controlar a los ciudadanos a través de esa Big Data. O sea, aquí no va a haber un ciudadano que no sea, o sea, es aquello que mucha gente se burlaba de que, no, es que tú crees que los cubanos van a tener una camarita en cada casa para vigilarte. Bueno, esa es la camarita, es la Big Data donde tienen toda tu información de todo lo que te preguntan en la página del Sistema Patria, que saben cuántos hijos tienes, dónde están, qué hacen, qué no hacen, si cobraste, si no cobraste, los litros de gasolina, pero también ahí te van a tener precisado todos tus datos que van a estar cruzados con el tema del Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, comienzas a cuestionarte sobre la privacidad de la información y bueno, se sigue violando permanentemente la Constitución y las leyes. Nosotros estamos atentos a este caso. En la causa R hemos visto esto como algo muy grave, lo hemos debatido, empezado este debate en el equipo político, porque creemos que esto puede apuntar hacia allá. Sí, tú sabes que eso, ustedes se recuerdan cuando el célebre Carreño dijo que a través de DirecTV se metían en nuestras casas. Eso fue para distraer, para llevar a lo mejor nuestra visión hacia otro lado, mientras ellos le estaban entregando el paquete a los cubanos de identificación. ¿Cómo es posible que la DIEX en aquel momento se le entregara a los cubanos para que tuvieran el control total de los ciudadanos venezolanos? Bueno, en todo caso, ahí, con lo que nos está narrando Andrea, también cabe la hipótesis de que de alguna manera hay un juego de poderes en el seno de del propio régimen. Ajá. Hay un juego un juego de tronos en cuanto al poder, porque obviamente hay sectores mucho más afines a Cuba que en este momento están perdiendo espacio, perdiendo fuerza con la maniobra, si se confirma, de los hermanos Rodríguez y su afinidad a esta empresa, tal como se está diciendo en algunos medios de comunicación. Y también tiene que ver un poco con todo lo que ha venido hablándose a raíz de los últimos ascensos militares y del mantenimiento de Padrino López como ministro de la Defensa, pero los ascensos sobre todo a un sector muy particular controlado por Nicolás Maduro, por encima de otros sectores de las Fuerzas Armadas, y que estarían por lo menos indicando una especie de concentración del poder. Estamos acercándonos de un Estado absolutamente autoritario a una visión de un Estado totalitario. Pareciera que estamos en eso. Sí, bueno, yo creo que desde hace ya bastante rato estamos en un Estado totalitario y por eso no lo hemos definido como una dictadura con todas las de la ley. Y bueno, sencillamente los estados totalitarios del siglo XXI no son los de antes. Hay disfraces, hay forma de camuflarse, de decirle a la comunidad internacional que esto forma parte de una conspiración del fascismo, de la derecha de Estados Unidos y no sé qué cuánto, pero esto tiene que servir también de lección para Occidente, para los países democráticos, porque en ese juego de no tener claros estos conceptos, estas definiciones, han logrado que sectores que se mueven más por aportes económicos que comenzó a hacer en su momento Chávez y los ha continuado haciendo Maduro, han dejado permear muchas instituciones internacionales, muchos organismos multilaterales que han frenado un debate importante que tiene que dar el mundo sobre la democracia y sobre el totalitarismo. Y esto es el resultado que hoy está padeciendo Europa, las consecuencias de la invasión
de los rusos a Ucrania y el envalentonamiento de los chinos, que ya comienzan a amenazar, comienzan a no solamente sobrevolar Taiwán, sino que están amenazando, pues, y están aliándose con los rusos, y hablan del cambio del mundo unipolar, etcétera, etcétera, pero que en todo caso es un plan que ha ido avanzando y que agarró a los países democráticos en un complejo y en una crisis de identidad, cuestionándose si realmente somos o no somos democráticos, y bueno, el resultado es este. Entonces, esto es un momento para mandarle a Estados Unidos un mensaje, porque esa desesperación por resolver el tema interno energético que los ha llevado a sentarse con la dictadura de Nicolás Maduro de manera unilateral, puede ser mientras Nicolás Maduro sigue deteniendo a ciudadanos norteamericanos y los mete presos. Así es, como acaba de salir esa información, y mientras sigue enviando a su canciller a reunirse con el canciller ruso. Así es. Entonces, no sea eso un boomerang. Así es. Un boomerang que viene con todo el peso para Estados Unidos, que bueno, pudieran hasta terminar perdiendo su modelo y su sistema democrático, que bueno, ellos lo han catalogado como uno de los más consolidados del mundo, pero que estos errores, estas imprecisiones, pareciera que pueden dar al traste con todas esas conquistas que ellos han tenido durante años. Y ya estamos en los últimos minutos del programa y tenemos, bueno, por lo menos una pequeña información que dar, y es que en un proceso de discusión y de debate en el seno de la causa R, tú lo informaste a través de una nota de prensa, informaste al país que la causa R, que está luchando porque se hagan las primarias cuanto antes, porque entendemos que la política de las primarias es una política necesaria para poder aglutinar y llegar a la mayor unidad posible, y le ha pedido a Andrés Velázquez que asuma la candidatura en las primarias por la causa R, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como todos los partidos hoy, evaluando los partidos opositores, toda la necesidad de este tema de las primarias, de un candidato único. De hecho, la causa R, bueno, fue pionero en proponer el 22 de enero. Exacto, la necesidad de realizar unas elecciones primarias para elegir un candidato y un líder que sale a la calle a luchar y organizar al pueblo y unificar al pueblo en función de la libertad de Venezuela. O sea, para la causa R no se trata de un simple candidato que va a ir a buscar los votos. Para nosotros es un líder que tiene que salir a la calle a luchar por condiciones electorales, a luchar con la gente, a movilizar a la gente. Es por eso, por lo que hemos dicho, que esas elecciones primarias deben hacerse lo antes posible, porque necesitamos que esté en la calle ese líder recorriendo el país. No es algo que podemos dejar para última hora. Entonces, si estamos en este proceso y si estamos en esta propuesta, empezamos nosotros a hacer este recorrido en el país con la gira de Rompe la Burbuja, comenzamos a escuchar a todos los sectores políticos, sociales, gremiales con los que nos hemos reunido. Hemos presentado lo que hemos llamado las 3 propuestas de Andrés como una propuesta programática, que incluso la vamos a aportar para los efectos del acuerdo de gobernabilidad en el seno de la plataforma unitaria, y en ese sentido pues hemos debatido dentro de la organización la importancia de presentar el nombre de Andrés Velázquez a estas elecciones primarias para que, bueno, por supuesto pueda participar y para nosotros ojalá pueda ser elegido candidato, entendiendo, bueno, no solamente el perfil de Andrés Velázquez como un político coherente, como un político consecuente, como un hombre de lucha, como un hombre que viene de la lucha sindical, que conoce en profundidad lo que está ocurriendo ahorita con el tema de los trabajadores. Que tiene experiencia administrativa muy buena. Así es, y que tiene gestión de gobierno, uno de los pocos gobernadores que ha demostrado que se puede gobernar sin robar. Exactamente. Que tiene además no solamente en el tema de transparencia, sino que además en la gestión, como tú dices, desarrolló programas de políticas públicas muy eficientes en el Estado Bolívar, y que a pesar de todos los años que han transcurrido,
la gente hoy sigue recordando esta gestión como la mejor y la más importante que tuvo el Estado Bolívar. Así que para nosotros es un orgullo poder presentar el nombre de un dirigente del peso político que tiene Andrés Velázquez, de la experiencia política que tiene Andrés Velázquez, además de la lucha incansable y de la entereza y de la firmeza con la que afronta y con la que además confronta la dictadura. Y qué mejor que un líder de los trabajadores que viene del movimiento sindical para confrontar a un dictador antiobrero como lo es Nicolás Maduro. Así es. Y con esto cerramos el programa de hoy hasta el próximo miércoles, agradeciendo al diputado Arnoldo Benítez, a la compañera Andrea Tavares su presencia. Muy buenas tardes a todos, hasta el próximo miércoles, y ya saben, rompan la burbuja. Lo normal es que haya trabajo, con sueldo digno y seguridad, que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Lo normal es que los apagones sean un caso excepcional, que el agua llegue a la casa y que me pueda la red conectar. Lo normal es que haya progreso y un estado de bienestar, que respeten todos los derechos y la justicia sea imparcial. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.